Bienvenidos al campus de los Indies y bienvenidos de nuevo a un programa donde repasamos las diferentes universidades de Estados Unidos con sus programas de fútbol americano. Sí, esta vez volvemos a la rutina de los equipos universitarios después de todo el proceso del draft, de comentar todas las selecciones y todos los movimientos que han habido hasta hace poco. Y hoy volvemos a nuestra rutina, a lo que nos gusta, a comentar equipos de fútbol americano universitario. Y para ello, hoy, no me voy a alargar mucho más, ha venido Carlos Tabernero. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Alex, hola Indies, ¿qué tal? Pues aquí preparados para un programa más, repasar uno de los, en este caso, también programas, aunque universitarios de fútbol más importantes de todo el país, de todos los Estados Unidos. Y tanto. Y también ha venido Víctor. Muy buenas, Víctor, ¿cómo estás? Alex, ¿qué tal, Indies? Pues por fin volvemos a las universidades, ¿no? Que hemos tenido un receso. Aquí estamos Sí. otra vez. Y también ha venido Carlos Ayuso. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola Alex, hola Indies, pues estoy muy bien, con muchas ganas y para empezar el programa me gustaría decir que estoy de acuerdo con mi tocayo Carlos en que hoy tocamos una de las universidades grandes e importantes del college. Así que adelante y vamos a por ello. Mira, no, ha sido al minuto y poco, ha saltado ya la frase mítica. No hemos podido esperar más tiempo, ¿verdad? O sea, que Nada, Se sepáis. nos va a hacer bola. cuanto Sí. antes mejor. Víctor, bueno, estoy totalmente de acuerdo Va a contigo, ser, Víctor. va a ser duro. Sí. Yo también contigo. Bueno, chicos, pues hay que decir una cosa. Tenemos a Javi, a nuestro querido Javi, lo hemos puesto en la IR durante unos programas. Esperamos, Javi, que vuelvas muy prontito. Desde aquí te mandamos un abrazo gigante porque te queremos un montón y esperemos que todo vaya bien y vuelvas pronto con nosotros. ¿Verdad, chicos? Sí, se le va a echar mucho de menos, la verdad. Nadie nos lleva como él en esos viajes que tan magníficamente nos cuenta para meternos de lleno, ¿no?, en la realidad de estas universidades, que vamos dando programa a programa y desde luego se le va a echar de menos. Y yo de todas formas confío en que pronto le quitemos la etiqueta de Injury Reserve y lo tengamos por aquí de nuevo. Sí, yo también, joder, me llevé un palo cuando Javi nos dijo que se iba a tomar un tiempo, un descanso. Es para mí, ya os lo conté en privado y lo hago por aquí. Me parecía uno de los imprescindibles de este podcast nuestro que tenemos aquí tan chulo y tan guay. Y en parte, una parte importante era por Javi, cómo lo cuenta, todo lo que cuenta, el buen rollo que transmite y nada, lo dicho, esperamos tenerle aquí pronto porque eso supondrá que él está otra vez a tope, con ganas y con la ilusión que siempre tiene. Nada, yo estoy convencido que volverá pronto porque no va a poder aguantar el vicio que es este deporte y estar aquí con nosotros. Sí, porque te iba a decir eso, porque el vicio de estar aquí haciendo el podcast, de verdad que es lo mejor de la semana. Estar aquí grabando y preparando los programas. Bueno, chicos, pues venga, vamos un poquito pues de eso. Javi, un abrazote gigante, te esperamos pronto y desde aquí tu sitio siempre estará. Pues vamos al lío. Vamos a hablar de una de las universidades, uno de los programas más importantes de Estados Unidos, como bien habéis dicho. Vamos a hablar de Alabama. Creo que merece la pena. Es un equipo, Carlos Tabernero, que hacía tiempo que queríamos hablar de él, ¿verdad? Sí, la verdad es que si uno ve el palmarés y sobre todo la trascendencia que ha tenido esta universidad en los últimos 15, 20 años en el college football, pues desde luego estaríamos hablando de quizá el equipo a batir, el rival que toda universidad tiene, que cuando se enfrenta a ellos da el 120%, porque ha tenido ya no solo grandes jugadores, sino grandes entrenadores. Luego los mencionaremos, sobre todo dos, que seguro que especialmente uno a todos nuestros indies le suena. Y en eso se ha convertido, ¿no?, en el rival a batir. Es verdad que lleva 2 o 3 años de transición, pero para Alabama, como los grandes equipos de la NFL, no hay transición posible. La exigencia es máxima y yo creo que volverá pronto a estar compitiendo al máximo nivel y a luchar siempre dentro de estos playoffs ampliados, ¿no?, que tenemos desde esta pasada temporada. Pues con la furgoneta de los Indies aparcamos en el campus de la Universidad de Alabama y llegamos a Tuscaloosa,
en Alabama para, pues eso, pues vamos a un poquito a hablar de esta universidad. Y dejarme que os cuente nada, una pequeña anécdota de cómo se formó este programa de fútbol americano en la Universidad de Alabama. Y todo comenzó cuando William Little, un estudiante de Derecho de la Universidad de Alabama, aprendió a jugar a fútbol americano mientras asistía al high school en Andover, Massachusetts. Y decidió pues enseñar a sus compañeros a este deporte, este nuevo deporte que estaban haciendo allá por 1892. Y en ese mismo año, pues la universidad decidió pues montar el equipo con 19 jugadores. En ese primer año de aparición del equipo, jugó solamente 2 partidos, en los cuales los dos los perdieron. Pero a partir de 1893 es cuando empezó la leyenda de esta universidad. Pues es el momento de que vayamos a repasar momentos bastante interesantes como esos entrenadores míticos de Alabama. De hecho, y precisamente en esa leyenda que comentabas, un nombre fundacional es el de Paul Bear Bryant, uno de los 2 entrenadores que ha superado las 200 victorias con esta universidad, con los Crimson Tide. Él estuvo en este colegio, en esta universidad, desde 1958 a 1982. Es un tiempo más que prolongado. Siempre hablamos que en las universidades los entrenadores están bastante tiempo, pero en este caso ya superamos las 2 décadas, es algo más que reseñable. Y su carrera, además, en esta universidad, en los Crimson Tide, comenzó como jugador, le conocían como el otro end, porque jugaba en el lado opuesto de la defensa de una de las leyendas de este programa universitario, sino también de la NFL, como Hudson. Bryant, aunque fue elegido en la 4ª ronda del draft de nada más y nada menos que 1936, no llegó, eso sí, nunca a jugar como profesional. Fue asistente durante 3 años en Alabama al terminar su etapa como jugador, y tras ser entrenador interino en Vanderbilt, y cuando por fin iba a cumplir su sueño de convertirse en el head coach de una universidad potente, en este caso la de Arkansas, bueno, pues se produjo el ataque de Pearl Harbor que metió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bryant se alistó y, aunque es verdad que no estuvo en zona de combate, ya que fue enrolado en la Marina, y su posicionamiento fue, bueno, pues en los barcos que Estados Unidos desplegó en la zona de la costa oeste del continente africano, bueno, pues sí que estuvo allí durante esa época. Volvió en 1945 y ahí sí que cumplió por fin su deseo de ser entrenador en jefe, primero en Maryland, luego en Kentucky, también pasó por Texas A&M, y ya por fin regresó como coach principal a su casa, a los Crimson Tide, a la Universidad de Alabama, que, como decíamos, hizo historia. Ganó 6 títulos nacionales. En ese momento se convirtió en el entrenador que más veces había conseguido este entorchado. Además, sumó 13 trofeos de conferencia, que no es moco de pavo, y más si tenemos en cuenta que hablamos de la Southeastern Conference, de la SEC, de uno de los pues de una de las divisiones más potentes, ¿no?, en las que se divide el fútbol americano universitario. Y además consiguió, ojo al dato, el 81,8% de triunfos dentro de los partidos en los que fue entrenador de los Crimson Tide. En total sumó 205 victorias por apenas 42 derrotas y 9 empates. Y además, y ya por terminar con este mítico entrenador, pues tuvo bajo su mando a leyendas de la NFL como Joe Namath. Y seguimos con otro mítico entrenador de la Universidad de Alabama, y mítico hasta hace poquito que se nos retiró y nos ha dejado un poquito huérfanos en esto del fútbol colegial. Y no es otro que ni más ni menos que Nick Saban, que estuvo con los Crimson Tide desde 2007 hasta 2023, donde llegó tras triunfar en LSU con 48 victorias y 16 derrotas en 4 años que estuvo allí, y con el que ganó el Campeonato Nacional de 2003 y tuvo también 2 títulos conferenciales de la SEC en 2001 y 2003. Pero sí que es verdad que llegó después de no cumplir con las expectativas en NFL con los Miami Dolphins. Tuvo un 9-7 en su primera temporada, que fue algo ilusionante, pero luego un 6-10 en la segunda, tras desechar el fichaje de Drew Brees, el quarterback, y tradear por Dante Culpepper, que precisamente en esos momentos estaba lesionado de la rodilla. En sus 17 temporadas en Alabama, cuenta todas ellas con récord positivo, nada más y nada menos, y tiene 9 apariciones en la final por el campeonato nacional y además 6 títulos, y todos los títulos, los 6 con cierta historia.
En 2009 el primero contra los Texas Longhorns de nuestro querido Carlos. Gana por 37-21 y temporada invicta, con 14 victorias, 0 derrotas. En 2011, en la que gana contra LSU por 21-0 en la primera final nacional de 2 equipos de la misma conferencia, se convierte en el primer entrenador con 3 campeonatos BCS. Y después tiene en 2011 la victoria contra Notre Dame por 42-14. El primer campeón 2 años seguidos desde que existe la final, que es en el año 1998. Algo que solo ha repetido después la Universidad de Georgia con 2 campeonatos consecutivos en 2021 y 2022. Luego después también tiene entre 2015 y 2018 4 finales consecutivas con 2 ganadas. En 2015 contra Clemson por 45-40. Ojo, este resultado de muchísimos puntos. Y un Derrick Henry que imagino que os sonará en plan dominador. Y en 2017 contra Georgia por 26-23, también ajustado en la prórroga precisamente con el cambio de Tua por Hartz, que ya hemos comentado alguna vez aquí. Y 2 perdidas. En 2016 cae contra Clemson por 31-35 la Clemson de Sean Watson. Y en 2018 contra Clemson de Trevor Lawrence, en la peor derrota que se recuerda de la historia de Nick Saban en Alabama, por 16-44, una auténtica paliza. Después llega el año 2020, el año del COVID, y gana Ohio State por 52-24. Ahí se redime un poco, convirtiéndose en el entrenador más laureado del college football, igualando de esta manera los 6 títulos de Bear Bryant en Alabama y sumando el de LSU para un total de 7. En 2021 llega a su última final contra Georgia, que pierde precisamente 18-33. Y bueno, podemos hablar de Saban un montón de historias. Desde que se puso en marcha el College Football Playoff en 2014 con solo 4 equipos frente a los 12 que hay ahora, llevó a Alabama a 8 de 10 con 6 finales disputadas, 3 victorias y 3 derrotas. Y sumadas a las 3 anteriores supone haber llegado en más de la mitad de sus temporadas a la final, un total de 9 sobre 17, y haber entrado en el 80% de los playoffs, que son unos números espectaculares. Pero sus números totales son aún mejores. Tiene un 87,7% de victorias en su etapa con los Crimson Tide, con 206 victorias por solo 29 derrotas. Es que son números brutales, espectaculares. Y una leyenda que entró en el Hall of Fame deportivo de Alabama en 2013, lo hará en el del college este mismo año, y que entrenó a los 4 Heisman con los que cuentan los Alabama Crimson Tide, a Mark Ingram en 2009, a Derrick Henry en 2015, Devonta Smith en 2020 y Bryce Young en 2021, además de otros jugadores NFL tan espectaculares como Trent Richardson, Amari Cooper, Jalen Hurts, el ganador del anillo este año pasado, Tua Tagovailoa o Najee Harris. Y bueno, ahora está de analista para el College Game Day en ESPN, donde le podemos ver cada sábado de la época de fútbol colegial. Bueno, menudo currículum que tiene este entrenador. Pues habéis mencionado mucho el nombre de Crimson Tide. Es el momento de que empecemos a hablar un poco de las tradiciones de esta universidad, de este programa de fútbol americano, y es este mismo nombre. El equipo de fútbol americano de Alabama se le conocía inicialmente como la Delgada Línea Roja o Blanco Carmesí, y según cuenta la historia, ese cambio fue dado en un día lluvioso de 1907, cuando Alabama viajó hasta Birmingham para jugar contra el favorito de aquella época, que eran los Auburn Tigers. En el terreno de juego, que era rico en hierro, hizo que con la lluvia se convirtiera aquello en un lodazal que hizo que ese barro tuviera un color rojizo, que manchó las camisetas del equipo de Alabama, que iban de blanco. El partido acabó en un empate a 6 y uno de los periodistas del Birmingham Age Herald dijo que el equipo jugó como una marea carmesí, como Crimson Tide, y de ahí viene este nombre tan divertido, bueno, tan curioso, que al menos a mí me gusta mucho. Y también hay otra de las tradiciones que también es muy divertida, que es una de las cosas que Javi nos explicaba de cada programa, y era sus mascotas. Y a mí es una de las cosas que siempre cuando nos lo explicaba me gustaba mucho, y he buscado la mascota de Alabama Crimson Tide. La Universidad de Alabama es la única universidad que tiene como mascota un elefante. Normalmente hay otras universidades que repiten el tiger, ¿no? Como hay muchos, pero en este caso es un elefante y es Big Al.
No sé si lo habéis visto, es muy, muy divertido buscar fotos porque es muy, muy es muy chulo, muy divertido. Y todo esto, la mascota viene por un mote que también un periodista, que aquí también tenemos en este programa algunos periodistas, que le puso un sobrenombre que le puso al equipo. Fue en 1930 Everett Strooper del Atlanta Journal que escribió sobre su sorpresa de ver el inmenso tamaño de los jugadores de Alabama. Y más o menos está por escrito, dice que era la primera vez que los veía en persona y que el tamaño de los 11 jugadores que le dejó sin alientos. Dice que los jugadores parecían elefantes en el terreno de juego. Y de ahí nació el concepto de que el equipo era como unos elefantes en manada. Y los aficionados empezaron a gritar lo de atención que vienen los elefantes, que dicen que a día de hoy aún algunos aficionados, los más históricos, también lo suelen gritar cuando sale el equipo al terreno de juego. Y por eso desde entonces apareció la figura de Vikal, que se estrenó en la Sugar Bowl de 1979, el elefante que conocemos actual. Y otro detalle que también hay que tener muy en cuenta es su estadio, que creo que hay que reseñar y hablar de él porque es realmente, no sé si lo habéis visto en fotos, es impresionante. Es un estadio con una capacidad de 100.700 espectadores y es el octavo estadio más grande de toda la liga universitaria y el número 10 del mundo. Imaginaros qué gran estadio de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de que actualmente se llama Saban Field at Bryant-Denning Stadium. El estadio fue inaugurado en 1929 y su nombre original fue Denning Stadium, en honor al expresidente George Hutchinson Denning. El estadio cambió de nombre en 1975 para llamarse Bryant-Denning Stadium en honor al gran entrenador de Alabama, Paul Bear Bryant. Y que recientemente se le ha añadido el Saban Field para darle esa connotación al gran Nick Saban. Una de las características más icónicas del estadio es el Paseo de los Campeones. Y ese es una gran plaza, una gran zona donde puedes encontrar todos los campeonatos de la SEC y de los trofeos nacionales. Y en esta gran plaza, en este gran paseo de los campeones, se pueden encontrar 5 importantes estatuas de bronce. Es en honor a los grandes entrenadores que ha tenido Alabama que los ha llevado a conseguir un campeonato nacional, como son Wallace Wade, Frank Thomas, Paul Bear Bryant, Gene Stalling y Nick Saban. También hay que reseñar otra zona que también es muy, muy importante y es que hay 2 estatuas de bronce que representan a 2 jugadores anónimos. Ambos jugadores tienen números en sus camisetas que son el 18 y el 92, que hacen alusión al año de fundación del equipo, en 1892. Y si no habéis visto el estadio, os recomiendo que busquéis una foto porque es espectacular. No sé si será tan espectacular como el estadio de Texas Longhorns o como el de Oklahoma, Carlos, pero creo que, al menos viéndolo en fotos y en algún vídeo, a mí me parece alucinante. Yo lo tengo apuntado para próximos viajes, que no falte ese Bryant-Denny Stadium con el Saban Field para disfrutar del, ya digo, el equipo que todo el mundo quiere tener enfrente, pero para ganarle, porque es el rival de todos. Igual que hablábamos de Notre Dame como el equipo de todo el país, pues Alabama es el rival de todos los colegiales de Estados Unidos. Bueno, pues es el momento, ya que dices de rivales, ¿no crees que es el momento de que hablemos de las rivalidades que hay con Alabama? Y vamos con la primera de las rivalidades importantes de la Universidad de Alabama, que es Auburn, la principal rivalidad de los Crimson Tide y una de las mayores de los Estados Unidos, que es precisamente contra su rival estatal, la Universidad de Auburn. Y este partido es conocido como la Iron Bowl y el resultado del partido determina quién es la universidad del estado en ese año, en el año en el que se lleva el encuentro. El 22 de febrero de 1893, en el Lakeview Park de Birmingham, Auburn se alzó con la victoria en el primer Iron Bowl que se disputó, el primero de la historia, por 32-22. Sin embargo, después de 14 años, la serie se suspendió en 1907
debido a la violencia de estos partidos y bueno, y acabó por reanudarse 41 años más tarde, en 1948, por fin con una aplastante victoria de Alabama sobre los Tigers por 55-0, que a día de hoy sigue siendo el margen de victoria más amplio de toda esta serie. Y bueno, durante muchos años el encuentro se celebró en el Legion Field de Birmingham y antes de que los equipos comenzaran ya a alternar los partidos entre sus estadios, tanto en Tuscaloosa como en Auburn. Y actualmente, a día de hoy, Alabama lidera la serie por 51-37 con un empate entre ellos. Esta es la primera de las rivalidades. La segunda, Carlos, cuéntanos. Pues fíjate, también es una rivalidad bastante enconada, pero posterior, ¿no? Porque Bear Bryant, este entrenador del que hablábamos anteriormente, que porta parte de ese largo nombre que tiene el estadio de los de Alabama, cambió la dirección precisamente de la universidad en cuanto a rivalidades al considerar como el equipo a batir para Alabama a los Tennessee Volunteers, en un partido que comenzó a conocerse como el tercer sábado de octubre, en inglés Third Saturday in October, por ser la fecha en la que tradicionalmente se jugaba el encuentro, aunque es verdad que a partir de los años 90 ya no es siempre así y solo se ha disputado en 5 ocasiones en este día concreto. El primer partido entre ambos equipos se llevó a cabo en 1901 en Birmingham, con un empate a 6. Y luego, pues desde el año 1902 a 1913, Alabama dominó la serie perdiendo solo una vez y sin permitir ningún touchdown de los Volunteers en nada menos que 11 años. A partir de 1928, la rivalidad se jugó por primera vez en esta fecha tradicional que comentábamos y en la década de los 50 además se añadió una tradición más cuando Jim Guthrie, el entrenador que precedió a Bear Bryant en los Crimson Tide, pues inició esta otra tradición repartiendo puros cada vez que se ganaba a la Universidad de Tennessee. Entre 1971 y 1981, ya con Bear Bryant al frente, Alabama mantuvo una racha de 11 victorias consecutivas, como sucedió en esa de 1902 a 1913, y fue una racha que no se logró aumentar hasta que llegó, como no, el que batió todos los récords de Bryant, que fue Nick Saban, cuando alcanzó los 15 triunfos consecutivos entre el año 2007 y 2021. Bryant y Saban, de hecho, son los dos únicos entrenadores que tienen más de 2/3 de las victorias de Alabama contra Tennessee, un 69,6% en el caso de Bear Bryant y nada menos que un 94,1% en el caso de Saban. Eso sí, los Volunteers, ya sin el mítico entrenador, ganaron el partido más reciente en Knoxville por 24-17, mientras que Alabama, como no, lidera la serie con un 59 a 40 victorias que sí que han logrado los Volunteers contra los Crimson Tide y 7 empates, nada menos. Y desde aquí, desde Tennessee, nos movemos, ¿no, Carlos?, hasta el estado de Luisiana. Eso es, en el estado de Luisiana, la rivalidad contra LSU, contra esta poderosa universidad. Este es uno de mis duelos favoritos de cada vez que se produce, el de los Crimson Tide contra los LSU Tigers. Y bueno, desde 1895, cuando los Tigers obtuvieron la primera victoria por 12-6, Alabama y LSU han configurado una rivalidad que se asentó mediada la década de los 60 principalmente, cuando ambos equipos se encuadraron en la división oeste de la SEC. Como igual que pasó contra los Volunteers, entre 1971 y 1981, los Crimson Tide ganaron 11 veces consecutivas a LSU y de hecho no perdieron en Baton Rouge durante 30 años, entre el 69 y el año 2000. Casi nada al aparato, ojo. En 2007 la rivalidad, como contamos ya en el campus de LSU, se intensificó tras la contratación de Nick Saban por los Crimson Tide, tras haber ganado el campeonato nacional con los Tigers, y a partir de entonces se empezó a denominar por los medios como la Saban Bowl, y bueno, aunque Alabama perdió el primer año, ganó los dos siguientes y el último encuentro ya sin Saban en sus filas por 42-13 en Baton Rouge. Y bueno, igual que las otras dos anteriores, en esta serie los Crimson Tide lideran la serie por 57-27 con 5 empates. Todas las series las ganan por una diferencia bastante amplia. Sí, de hecho, aquí está el dato, que con todos sus rivales de la SEC, hemos mencionado 3 de ellas, pero evidentemente tiene otras muchas rivalidades, como la de Florida, la de Ole Miss, Mississippi State, que además tiene un nombre curioso porque es conocida como la Batalla por la Carretera 82, porque es la vía que separa por apenas 90 millas las localidades de estas dos universidades. Y es que Alabama
gana en el histórico a todos sus rivales de la SEC, excepto a dos. A las universidades de Oklahoma y de los Texas Longhorns. Pero esto tiene truco porque estos dos programas han entrado en la SEC esta reciente temporada, entonces el histórico de partidos disputados no es muy amplio. Es verdad que Oklahoma ha ganado 4 de los 7 partidos en los que se han enfrentado, pero Alabama ha ganado otros 2 y empataron 1, y donde sí existe una diferencia mayor que le va a costar recuperar a los Crimson Tide, sobre todo viendo el potencial que tienen los Longhorns estos últimos años, es contra Texas, donde solo ganaron 2 partidos los de Alabama por 8 de Texas y un empate. Y luego sí me gustaría, por último, en esta rivalidad de si ya saliendo de la SEC, mencionar una que está olvidada pero que es muy histórica para esta universidad, y es la que mantuvo hasta los años 80 con los Yellow Jackets de Georgia Tech, considerados, ya digo, el gran rival de estos Crimson Tide en la primera mitad del siglo pasado, precisamente en ese tempus interruptus, ¿no?, que tuvo de su rivalidad con Auburn entre los años 10 y los años 40. La rivalidad además fue más allá, con Georgia Tech se extendió entre los años 50 y 60, y sobre todo por una discusión en la que prácticamente llegaron a las manos no jugadores principales de ambos equipos. Bear Bryant, por parte de Alabama, este nombre, como vemos, lo estamos mencionando continuamente, y el entrenador de Georgia Tech, Bobby Dodd, que llegó a decir que precisamente por este enfrentamiento y por lo que supuso aquella victoria de Alabama en el 61, fue el motivo por el que los Yellow Jackets dejaron la Southeastern Conference 3 años después. Además, es de los enfrentamientos más ajustados para Alabama, de los históricos, ya que aunque también se lleva el récord, en este caso, ya digo, no lo hace con tanta diferencia. Tiene 22 victorias por 21 de los Yellow Jackets y 3 empates. El último encuentro se disputó hace ya la friolera de 41 años, en 1984, y la canción bandera de los Crimson Tide, la Yeah Alabama, menciona a Georgia Tech con la frase, ojo al dato, envíen a los Yellow Jackets a una tumba acuática. Pues si me permitís añadir una rivalidad, que esta seguramente no la esperabais. Y es que, no sé si habéis escuchado el programa de Retro Football Indie que hicimos con Santos sobre los indios de Carlisle. Y es que la Universidad de Alabama se enfrentó en 1914 contra el equipo de Carlisle Indian Football, siendo una derrota, o sea, una victoria para el programa de Carlisle por 20-4. Y es una de las pocos equipos a los cuales Alabama nunca ha ganado. Y en ese equipo estaba entrenado por el gran Pop Warner, y uno de sus jugadores más destacados, y además más destacados de ese partido, fue Jim Thorpe, el gran atleta que se llevó aquellas míticas, bueno, aquella gran polémica con sus medallas y su participación en partidos de béisbol profesional. Que si no habéis escuchado el programa sobre los indios de Carlisle, os animamos a escucharlo, porque es muy chulo, no porque lo haya participado yo. Totalmente recomendable, desde luego. Me encantó ese programa y es verdad que no lo recordaba, pero es una rivalidad que seguro que en Alabama intentan ocultar, por aquello de que es de los pocos programas, de las pocas universidades a las que no han ganado nunca. Y lo mismo si hiciéramos un repaso histórico y fuésemos al microdato, incluso puede ser la única, así que ese meritazo para los indios de Carlisle. Pues hablando de jugadores históricos y de personajes históricos, Víctor, creo que es tu turno. Bueno, pues vamos allá. A mí se me ha hecho un poquito de bola, igual que los halagos de Carlos a Carlos, porque hay muchos jugadores. Vamos a empezar con una estrella en todos los sentidos, Johnny McBrown, halfback del 24 al 25, una de las primeras estrellas de Alabama, como digo, y campeón del 25, MVP de la Rose Bowl del 25 contra Washington, pero estrella también porque es más conocido no por su papel en el campo, sino como actor de Hollywood. Participó en muchos westerns de serie B. De hecho, fue incluido en el Paseo de la Fama en el 60 con una estrella, y os voy a dar por si queréis visitarlo. En el 6101 de Hollywood Boulevard, muy fácil de encontrar, al lado de la tienda Funko, si queréis ir a verle, a solo 2 manzanas del icónico edificio de Capitol Records. Muy fácil de encontrar. Seguimos con Todd Jackson, una auténtica bestia, jugador en los dos lados del campo, entre el 32 y el 34, considerado el primer receptor moderno. Fue All-American y consiguió 6 pases para 165 yardas y 2 touchdowns en la Rose Bowl del 34 para ganar a Stanford por 29-13.
Y como profesional jugó 11 temporadas en Green Bay, donde fue campeón de la NFL en el 36, 39 y 44. De esos 11 años, los últimos 8 fue All Pro. En esos 11 años como profesional fue el primero de la liga en yardas de recepción, 7 años, 3 veces segundo y solo un año, el de rookie precisamente, fue tercero. 9 veces líder de la liga en touchdowns de recepción, los otros 2 fue segundo. En el 42, 17 touchdowns de recepción. Ese año el segundo, para que os hagáis una idea, fue Ray McLean de Chicago con 8, menos de la mitad. 99 touchdowns de su carrera, 8 años líder en yardas por partido, los otros 3 años fue segundo, y en el 42 el promedio fue de 110.1 yardas por partido. El segundo también fue Ray McLean con 51.9, para que nos hagamos una idea de la dimensión de este jugadorazo. Y también jugó en equipos especiales como kicker. Terminó su carrera con un 93.4% de puntos extra, concretamente 172 de 183. Me parece increíble. Elegido en el 63 para el Salón de la Fama. Harry Ilmer, halfback, quarterback, defensive back entre el 44 y el 47. Sus 216 yardas de carrera contra Kentucky en el 45 sigue siendo el récord de un quarterback en Alabama. Ese año hizo 2.894 de pase y 1.673 de carrera para 50 touchdowns. En aquella época. También es el segundo de la historia de Alabama en intercepciones con 16 y fue elegido como primer pick del draft del 48 por los Washington Redskins. Barry Starr, quarterback entre el 52 y el 55, 5 campeonatos en 7 temporadas con Green Bay, incluyendo las 2 primeras Super Bowls. Leroy Jordan, linebacker entre el 60 y el 62, jugó 14 años con los Dallas Cowboys y ganó la Super Bowl en 71 con Paul Landry como coach. También dijo Paul Bryan de él esta frase: si se mantienen dentro de los límites del campo, Leroy los cogerá. John Neyman, quarterback entre 62 y 64, también entrenado por Bear Bryant, campeón en el 64. Bear Bryant precisamente dijo de él que era el mejor atleta al que jamás nunca había entrenado. 2.713 yardas de pase, 25 touchdowns y 9 intercepciones y 655 yardas de carrera. Seleccionado con el pick 2 en el 65 con los Jets, con los que ganan en el 68 la Super Bowl. Ken Stable, otra parte entre el 65 y el 67, fue campeón en el 65, aunque apenas jugó, fue el backup de Steve Sloan. Ese año hizo 3 pases conseguidos de 11 intentados. Nada. Termina su carrera estudiantil con 18 touchdowns y 18 intercepciones. Fue campeón de la Super Bowl con los Raiders, por eso hablamos de él. All Pro en el 74 y jugador ofensivo del año. MVP, jugador ofensivo del año, perdón. 27.938 yardas en su carrera, solo 51 menos que Terry Bradshaw. Pero el balance de touchdown e intercepciones es de 194. Johnny Musso, running back entre el 79 y el 71, All American en el 71, 2 temporadas de más de 1.000 yardas para 2.741 totales en 3 años. Fue el primero de la historia de Alabama en alcanzar las 2.000 yardas. En la NFL ya cambió la historia: 365 yardas y 6 touchdowns en 3 años con Chicago Bears. John Hanna, offensive line entre el 70 y el 72, probablemente el mejor línea de Alabama, América. Jugó tanto de tackle como de guard, seleccionado en 4ª posición por los Patriots en el 73, 7 veces All Pro y elegido para el Salón de la Fama en el 91. Y el siguiente tengo a Wilbur Jackson, running back entre el 71 y el 73, que fue el primer afroamericano en obtener una beca de fútbol en Alabama. Campeón nacional en el 73, en el 2007 fue incluido en el Salón de la Fama de Alabama, elegido en primera ronda, el noveno para los 49ers en el 74, en el que llegó a ser rookie del año ofensivo. Campeón de la Super Bowl en el 82 con los Redskins en su último año como profesional. Ozzie Newsome, receptor entre el 74 y el 77, consiguió 2.070 yardas en 4 años y 16 touchdowns, 20,3 yardas por recepción. Me parece un buen dato. Primera ronda de los Browns en el 78, Hall of Fame y All Pro en el 84. Y aquí tenemos uno que me gusta mucho, un center, Stephenson, entre el 77 y el 79, campeón nacional del back-to-back del 78 y el 79. Hall of Fame en el 98, 4 veces All Pro y un premio que me gusta mucho fue Walter Payton en el 85.
Y lo menciono porque tuvo el honor de pasar, como center, tuvo el honor de pasar el balón a Dan Marino en 83 y 87, que me parece todo un lujazo. Cornelius Bennett, linebacker de entre el 83 y el 86, fue nombrado All-American 3 veces, junto con Woodruff Love, fueron los dos únicos de esta universidad en ser 3 veces All Pro. Fue número 2 del draft en el 87 para los Colts, aunque jugó sus primeros 9 años en los Bills, siendo partícipe de aquellas 4 Super Bowls perdidas consecutivas por los Bills. Él estaba en ese equipo. Y el último así mencionable es de Rick Thomas, linebacker de entre el 85 y el 88, número 4 del draft en el 89 para los Chiefs, 2 veces el Pro, Walter Payton también en el 93, y fue Hall of Fame en el 2009 de lo póstumo, que falleció el 8 de febrero de 2000 en un accidente, estando aún activo en el roster de los Chiefs, con 33 años tenía. Como dato curioso, Old Davis se ofreció su jet privado para llevar a algún especialista que estuvo unos días en parapléjico, no sé si en coma parapléjico, y Old Davis se ofreció para llevar a algún especialista, y cuando murió pagó su funeral. Old Davis, el padre del actual dueño de Raiders. Y luego ya solo mención de Eric Curry y John Coughlin, fueron uno de los dúos más dominantes de la historia de Alabama, de la defensive line. Y Chris Samuels 1L, entre el 96 y el 99, que no permitió un solo sack todos los años de Alabama. Durante el 99 fue All-American, y ese año fue el mejor línea del país, y no permitió una sola presión al quarterback en toda la temporada del 99. Y ya le dejo a Carlos que hable de Meco Ryan si quiere. No tengo más. Pues, Carlos, ¿qué prefieres? ¿Hablar de Meco Ryans o pasamos a hablar de esa sección que creo que le hemos bautizado, ¿cómo era? ¿Lo de asesinos históricos? Perdona, Carlos. Carlos, ¿soy yo? Sí, Sí, por supuesto. De Meco Rayas. y Es que no sé quién asesinos. es no sé quién es ese ¿No señor conoces? de Meco este que habláis. No sé Te quién lo cuento es. en privado. Si queréis pasamos a los asesinos, como queráis. Venga, pues vamos a la Lo que siguiente sección. Vamos a hablar de personajes históricos o como le llamamos a partir de ahora, asesinos históricos. Venga, Carlos. es que cómo os va la marcha, ¿eh? Ya. Tenéis unas ganas de sangre que no es ni medio normal. Pero bueno, vamos a empezar con otro capítulo más de estos estudiantes dignos de mención, podríamos decir, de nuestra universidad de hoy. Y hoy en alumnos que han dejado huella después de haber estudiado en Alabama, vamos a empezar con deportistas, y es que esta es una universidad especialmente prolífera en personalidades del deporte, pero ojo, también del crimen y de la muerte, así que no se vayan a tomar un descanso porque hoy habrá sangre y otras cositas un tanto oscuras. Nos metemos en harina, vamos a empezar con nuestro primer protagonista, que es Calvin Smith, un atleta de velocidad que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y fue medalla de oro en el relevo de 4x100 y consiguió el bronce en Seúl 88 en la prueba de los 100 metros lisos. Además de esto, también fue 2 veces campeón del mundo de 200 metros y una vez más en el relevo de 4x100. Y sus mejores marcas son 9,93 en los 100 metros, donde fue el récordman del mundo durante 4 años, y 19,99 en el doble hectómetro, una marca increíble también. Fue un gran atleta, pero que en parte quedó ensombrecido porque uno de sus mayores rivales de la época era nada más y nada menos que Carl Lewis, que alguna medalla y algún título mundial sí que le arrebató al bueno de Calvin. Y bueno, para seguir con deportistas, y tenemos un nivelazo aquí de deportistas, aquí quería hacer partícipe, porque yo cuando preparé esta sección, Javi todavía no nos había comunicado que se iba a tomar este descanso. Quería hacer protagonista a Javi, y es que vengo con 2 jugadores de baloncesto, 2 míticos. Uno le va a gustar más a Javi y otro le va a gustar más a Carlos. Voy a dejar a Carlos el del segundo. El primero es, de los 2 históricos, el primero es Robert Horry,
que era un hombre con hielo en las venas y es que era el mejor en los momentos decisivos. Su apodo era Big Shot Bob, algo así como Robert el de los grandes tiros o el de los tiros importantes. Y es que este señor era un fenómeno en el clutch en los últimos momentos. Estuvo en la liga durante 16 temporadas y, ojo a esto, tiene 7 anillos en el expositor de su mansión. Fue elegido con el número 11 del draft de 1992 por Houston Rockets, donde permaneció 4 años y ganó los 2 primeros anillos de su carrera, en un equipo en el que compartió vestuario con jugadores de la talla de Clyde Drexler y Hakeem Olajuwon, un mitiquísimo, casi nada. Y bueno, después de unos meses en Phoenix Suns, llegó a Los Ángeles Lakers, donde tenía como compañeros también a Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, entre otros. Y es que parece que sabía rodearse bien el bueno de Robert. En la franquicia púrpura ganó otros 3 anillos, que ya hacen 5. Y bueno, y tras finalizar su contrato con los angelinos en 2003, siendo agente libre, fichó por San Antonio Spurs. ¿Y qué pasó cuando Horry llegó a San Antonio? Pues que se llevó otros 2 anillos más al dedo y ya tuvo que colocar la otra mano porque la primera ya la tenía completa. Y aquí se unió una orquesta de muchísima categoría con el gran Greg Popovich como director y como músicos tenía una banda espectacular. Estaba entre otros Tony Parker, Manu Ginóbili o Tim Duncan. Y es que ya os dije que Horry sabía rodearse bien, pues la prueba es que no se juntaba con cualquiera. Total, que aquí ganó otros 2 anillos, hizo los 7 que tenía en su carrera en NBA y habiendo compartido cancha con algunos de los mejores jugadores que han jugado al baloncesto en la historia. Y bueno, es el jugador con más títulos prácticamente de los, si exceptuamos a los que han jugado los míticos Celtics de la dinastía de los 70 con Bill Russell a la cabeza, es uno de los que más, es el que más anillos tiene de la historia con 7, así que lo dicho, un mito de la pelota naranja. Pues Y si se sabe rodear bien, ¡que entre Horry! que entre Horry. Y vamos con el siguiente. El siguiente no tiene tantos títulos, pero es otro mito del básquet, que seguro que le gustará a mi tocayo Charlie. Y es que se trata de Latrell Sprewell, un icono del básquet de la Gran Manzana, ¿no, Carlos? Melodía de seducción. Sí, correcto. Con el 8 a la espalda, sí señor, jugadorazo. Eso es, un Están de acuerdo, mítico Alex, para sorpresa de nadie. para sorpresa de nadie. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, y dejando envidias a un lado, vamos a seguir con con este grande, un icono del básquet de la Gran Manzana, y es que aunque empezó en Golden State, fue en los Knicks de Nueva York donde dejó sus mejores recuerdos. Y como sé que os gusta el crimen y os gusta la delincuencia, vamos a ir con un pequeñito acercamiento al mal. Y es que Sprewell, que estuvo 13 temporadas en la NBA y fue drafteado por los Warriors en primera ronda del draft del 92, tiene una vida un tanto controvertida. Después de 6 temporadas en el equipo de San Francisco, sus días allí terminaron después de que agarrase del cuello a su entrenador, a PJ Carlesimo, durante más de 10 segundos, dicen las malas lenguas, de cuando tuvo que ser separado por los compañeros y volvió a enzarzarse con él más tarde soltándole un puñetazo. Finalmente acabaría saliendo del equipo con rumbo a Nueva York, donde allí se convertiría en el ídolo que hoy en día es, en el Madison Square Garden, y siendo una de las estrellas de los Knicks en aquella época junto al mítico Patrick Ewing. Allí jugó las finales del 99 en las que perdieron frente a los San Antonio Spurs, precisamente liderados por David Robinson y un jovencísimo Tim Duncan. Y atención a esto, su última aventura en NBA fue en Minnesota Timberwolves, donde coincidió ya con Kevin Garnett y bueno, estuvo varias temporadas, estuvo 2 temporadas concretamente, y se despidió dejando una frase para el recuerdo. Y es que después de 2 años allí, con un contrato en el que él cobraba 14 millones por temporada, le hicieron una oferta de renovación en la que consistía en 21 millones por 3 años, es decir, que salía una media de 7 millones, que era una rebaja prácticamente a la mitad. Él se negó a aceptar esta oferta y después de una prolífica carrera en la que acumuló unas ganancias de unos 100 millones de dólares, se estima más o menos, él rechazó esta oferta con una frase que ojo al dato, salió en la prensa diciendo: no pienso aceptar esta oferta, tengo una familia que alimentar. Así que, ¿qué os parece? Maldito. Una normal, me parece una normal. Yo por la mitad de la mitad, Alex, sigo otra temporada con los indies. Vale, estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Melodía de sedición, le vamos a empezar a llamar. Se iba de todas partes dejando Madre mía. amigos, ¿eh? Totalmente.
Sí, un grande, Latrell. Y bueno, y para terminar con los personajes relacionados con el deporte, voy a ir con uno así algo cortito y bueno, es uno que tiene experiencia en campus y universidades y es que es el actual entrenador de la Universidad de Clemson, Dabo Swinney. Y es que Swinney fue jugador de los Crimson Tide durante 3 temporadas, jugaba como receptor, aunque no era ni mucho menos el receptor estrella del equipo, ya que en estos 3 años solamente tuvo 7 recepciones para 81 yardas en total. Pero bueno, a pesar de no ser una estrella, fue parte del equipo que ganó el campeonato nacional en el año 1992, imponiéndose a la Universidad de Miami. Así que bueno, fue un jugador del montón tirando al banquillo, pero tiene un campeonato nacional en sus vitrinas, que no es poca cosa. Y dejando el deporte a un lado, vamos a pasar ahora al mundo de los artistas. Y como el arte es muy diverso, y yo voy a empezar por el que más os gusta a vosotros, por el de las peliculitas, que sé que especialmente a Alex le encanta. Nuestra primera artista es la actriz Sonequa Martin Green, que se licenció en teatro en Alabama y que ha aparecido en series tan conocidas como Ley y Orden, en Once Upon a Time o en The Walking Dead, pero quizás sus papeles más importantes sean como actriz protagonista de la serie de Star Trek Discovery y en la película Space Jam a New Legacy, en la que encarna el papel de esposa del protagonista de esta nueva entrega, que es el mítico LeBron James. Esto te suena, Alex, ¿no? No sé Sí, a los demás. sí, esta la he visto. La he tenido que ver y varias veces en el cine. Por cuestiones Bueno, de, bien, bien. por cuestiones de alguien más bajito que yo. Del que sabe de fútbol de la casa, ¿no? Entiendo. Exacto, el que sabe, sí. Correcto. El que sabe. Y bueno, ahora voy con dos artistas de la pluma y la escritura, una escritora y un escritor que crearon dos obras de artes y que tienen algo en común y es que ambas novelas tuvieron un increíble éxito luego en la gran pantalla, así como dato para gente peliculera como vosotros y todos los cinéfilos que nos escuchen. Voy a empezar con Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, que es una novela de referencia que trata sobre las injusticias raciales en un pequeñito pueblo de Alabama en la época de la segregación y que fue una obra que vendió más de 10 millones de copias desde su publicación en el año 60 y con esta obra maestra la autora fue ganadora del premio Pulitzer en la categoría de ficción al año siguiente de su publicación. El segundo escritor que tenemos en esta universidad fue también Winston Groom, el autor de la novela Forrest Gump, que Groom nació en Washington, D.C., pero fue en Mobile, en Alabama, donde pasó la mayor parte de su vida. Y bueno, su ambición inicial era convertirse en abogado como su padre, pero mientras trabajaba como editor literario en la Universidad de Alabama, donde se graduó en el 65, decidió cambiar de rumbo y al final acabó siendo escritor. Escribió 16 libros, tanto de ficción como de no ficción, y por su libro Conversaciones con el enemigo, que versaba sobre un prisionero de guerra estadounidense en Vietnam. Ella fue finalista del premio Pulitzer en el año 84. Y ya sería 2 años más tarde, en el 86, cuando se publicó su obra más importante, que es Forrest Gump, como hemos dicho antes, que fue llevada al cine años más tarde y consiguió 6 Oscar en el año 1994. Y a modo de curiosidad, fue precisamente el éxito de la película lo que impulsó el libro y no al revés, convirtiéndolo finalmente en un bestseller. Y bueno, vamos con el último artista antes de ir ya a lo serio, a lo que todo el mundo está esperando. Y es que nuestro siguiente alumno ilustre de Alabama de hoy es Jimmy Wales, el cofundador de Wikipedia, que fundó la famosa enciclopedia de Internet junto a Larry Sanger y bueno, lo hizo después de licenciarse en economía en nuestra universidad de hoy. Tuvo un gran éxito como inversionista y corredor de bolsa y se hizo inmensamente rico ya siendo muy joven. Pero bueno, a pesar de esto, su influencia le valió para estar en la lista de Forbes de las 100 personas más influyentes del mundo. Pero como curiosidad, vamos a decir que aunque la página de Wikipedia podría valer miles de millones, al ser una web gratuita y no facturar en publicidad, este señor no le reporta apenas nada de beneficios la página de Wikipedia. Entonces es uno de los pocos grandes empresarios estadounidenses que a pesar de ser un tótem de esto y tener una página importantísima, no es multimillonario a niveles de otros como Bezos, como Bill Gates o Zuckerberg o gente similar de esta. Así que bueno, bien, ya esto ya se va llenando de fango poco a poco, empiezan a aparecer los malos, empieza a caer la noche, se ve todo entre tinieblas y la luz cada vez es más tenue. Supongo que ya lo notáis.
y ya se escucha el vacío que nos dice que algo va a pasar. Así que bueno, antes de que nos lleve la muerte, nos va a aparecer la ruina. Y es que para ruina la que le buscó nuestro siguiente protagonista, una cantidad ingente de buena gente, de buenas personas, de paisanos y paisanas inocentes, de pequeños inversores que querían dar el pelotazo y que acabaron con el balón estrellado en su propia cara sin ni siquiera darse cuenta. Nuestro penúltimo alumno destacado es el multimillonario, bueno, ex multimillonario, porque ahora ya pasó a mejor vida, y se trata de Bernie Madoff. Supongo que os suena, ¿no? Bernie Madoff. Alex, por la cara que pones ya sé que sabías que iba por ahí. Sí, 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 sí. Cuando has dicho que... Sobre todo ha sido cuando has dicho de lo de los pequeños inversores, ahí ya me sonaba un poquito la historia. Sí, esto es una historia que supongo que la mayoría de la gente conocerá, pero bueno, voy a contar un poquito. Y bueno, es que es uno de los artífices de uno de los fraudes financieros más grandes de la historia. De hecho, fue condenado a 150 años de cárcel por haber tangado a miles de personas durante más de 2 décadas, en la mayor estafa piramidal que se recuerda en la historia. Y es que su fondo usaba el dinero que recibía por nuevas inversiones para pagar a sus clientes anteriores y así su esquema fraudulento llegó a valorarse en 68.000 millones de dólares. Casi nada. Y bueno, entre la lista de víctimas de Madoff se incluye la Fundación Benéfica de Steven Spielberg, hay varios bancos de Reino Unido, HSBC, hubo otros grandes holdings que perdieron miles de millones de dólares. Y otras víctimas corporativas fueron el Royal Bank of Scotland, Man Group, bueno, una cantidad de grandes grupos impresionante. Pero no solo élites también y grandes empresas fueron víctimas del fraude, también hubo maestros de escuela, hubo agricultores, mecánicos y mucho otro tipo de gente que perdieron mucho dinero y que les arruinó absolutamente la vida. Así que bueno, y ya llegamos al momento cumbre de esta historia, de esta universidad, que sé que lo estáis deseando, sé que veo a Alex cómo se frota las manos. Y es que aquí también hay muerte, tenemos muerte en esta Universidad de Alabama. Hoy no es una alumna ilustre, es mucho más que eso, es una de las encargadas de enseñar a estos alumnos que alcanzarán la fama después. Así que la última protagonista que tenemos hoy es una profesora de biología de la Universidad de Alabama que se llama Amy Bishop. Y es que esta Amy Bishop, sin aparente razón alguna, en mitad de una reunión de profesores, sacó una pistola de su bolsillo y empezó a abrir fuego de forma indiscriminada, apuntando a la cabeza de sus compañeros de cátedra. Así que el resultado de este momento de locura fueron 3 muertos y otros 3 profesores que resultaron heridos de gravedad. Así porque sí, nadie sabe muy bien por qué. El caso es que en mitad de un claustro de profesores se sacó la pistola, se lió a tiros y se cargó a 3 y se dejó a otros 3 ahí medio muertos. ¿Qué os parece la historia? El estrés de un profesor es muy malo, es la conclusión. Entonces lo justificamos, ¿no? Decimos que puede estar justificado según el mal día que tuviese. Entra en top 3 de los asesinos que llevamos recorriendo por estos campus americanos. Por cierto, que has mencionado al autor, pero no a la creación, que también estudió en la Universidad de Alabama, Forrest Gump. Aquellas míticas carreras por el campo del fútbol las hizo en la Universidad de Alabama, en el estadio de Tuscaloosa, en el entonces solo Denny Stadium y entrenado por Bear Bryant. Esto es un dato que aparece en la película. El entrenador que se fija en él cuando huye de sus abusones en el instituto y por eso le recluta con una beca para los Crimson Tide, es el mítico Bear Bryant. Así que sumamos, aparte de Joe Namath, a Forrest Gump también, al listado de míticos jugadores que estuvieron bajo las órdenes del oso Bryant ahí en Alabama. Pues es Yo que creo, os vais... Dale, Víctor. sí, sí. No, solo iba a hacer una pequeña broma que es que ha saltado la noticia y como los indios nos pueden ver, yo lo voy a contar. Ha habido un momento que estaba desesperado Carlos Tabernero pidiéndole la vez a, a su amiguísimo Carlos y has pasado de él como de comer mierda. Eso es noticia, eso no volverá a pasar nunca más. No, ¿sabes qué pasa? Que había quitado la imagen porque tenía ahí un guión para seguir y no perderme. Joder, Carlos, la próxima córtame sin problema. Víctor y Alex no, pero tú me puedes cortar cuando quieras sin ningún tipo de problema. Ha sido Nada, graciosísimo. nada por si acaso te da el arrebato de la profesora de Alabama y acabamos teniendo aquí una Y, masacre carmesí. Como...
Propia de Alabama. Y, y nada, decías esto de Forrest Gump. Sé que os vais a enfadar, sé que me vais a poner deberes. Sé que no os va a sorprender, pero no la he visto. Uf, bueno, Bueno, no me lo puedo no, no puede creer, no me lo ser, puedo no creer. puede ser. No. No me digas que no la has visto. Mirad, con esta película tengo una historia y es que la empecé a ver durante la pandemia. Mi entonces novia, hoy mujer, me dijo, tienes que ver Forrest Gump porque no puedes ir por la vida sin ver Forrest Gump. Me puse a ver Forrest Gump, me quedé frito en el sofá y nunca más se supo y nunca más la retomé. Es algo que tengo pendiente, pero no tengo los datos porque no la he visto. He visto el principio y poco más. Pues desde aquí te pongo un reto, Carlos, y es que tienes que ver Forrest Gump y hasta que no la veas y nos digas nos expliques un poquito sobre la película, no, o sea, no haremos ningún programa más sobre draft. Vale, entonces me la veré. Tienes un año. O sea, te damos un año para poder ver la película. Déjame, Alex, que te Sí, cuente dos cositas más sobre Amy Bishop, sobre esta asesina de la Universidad de Alabama. Y bueno, después de matar a estas tres personas y dejar a otros tres heridos, hay un testimonio de una de las chicas que sobrevivió a su tiroteo, y es una chica que se llama Debra Moriarty, y hizo unas declaraciones en las que ella dice, era una reunión normal hasta entonces. Lo que pasa que después se complicó. Esta es una profesora de bioquímica que, como he dicho, sobrevivió al ataque. Y bueno, se cree que la razón más probable para que cometiera este tiroteo es que le fue negada una plaza como catedrática en la facultad. No se lo tomó bien y esta chica, esta Moriarty, decía que cada vez que me veía me sacaba el tema. Me comentaba que su carrera estaba muerta. Entonces parece Joder. ser que no se lo tomó bien y tomó represalias y acabó bueno, lo llevó a unos límites que nadie se lo podía esperar. pensaba, Bueno, pensaba que le habían denegado una plaza de parking. no, 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 era algo más serio. Por un parking no podíamos justificar nunca un tiroteo, pero le negaron la plaza de catedrática. Eso ya son cosas, son cotas mayores. Se complicó, simplemente se complicó. Les dijo plaza o plomo. Madre mía, Y este, se nos va de las manos. este es el nivel, me encanta. Pues ya sabéis que no se nos complique un programa, porque cualquiera de nosotros saca la pistola. Sí, sí. Y como último os diré que tras este suceso con el tiroteo, salió a la luz el oscuro pasado de Bishop, y es que en 1986 se supo que había asesinado a su hermano, entonces adolescente, y este suceso tuvo lugar en la casa de la familia en Massachusetts, y la policía creyó la versión que ella dio, que además fue avalada por su propia madre, de que el asesinato fue un accidente, a pesar de que, bueno, la pistola se disparó por error 3 veces porque tenía 3 tiros. Ella dijo que la estaba intentando descargar, y todo esto a pesar de que cuando fue detenida aún conservaba el arma y además tenía munición para volver a utilizarla. Y no solo esto le ocurrió a la buena de Bishop, sino que además también en el año 2002 fue denunciada por una agresión tras una pelea por la última silla libre que quedaba en un café que estaba lleno a rebosar. Se peleó por la última silla y acabó en una disputa en la que fue denunciada por agresión. Y después, en 1993, también fue cuestionada como sospechosa en el misterioso envío de un paquete bomba a Paul Rosenberg, que entonces era un colega de Bishop. La bomba no llegó a explotar y nunca se llegó a descubrir su autor, pero tenían serias sospechas de que también había sido cosa de ella. Así que tiene un pasado un tanto oscuro, un tanto sospechoso, y parece que el Plaza o Plomo fue el culmen de su obra. Madre mía, y las sillas musicales de la muerte, ¿no? Madre mía. Ostras. Creo que ha subido en la escala después de esto último, ¿eh? Madre mía, qué historia. Corona Bravo, totalmente. bravo, Carlos, magistral. Sí, sí. Así que ya Tu sección, digo, ¿no? Ya.
Con estos Increíble. 3 asesinatos de profes, uno de hermano y unos cuantos intentos más, pues damos por concluida ya la secuencia de alumnos y también profesores ilustres, aunque eso de ilustres ya os dejo que lo dilucidéis vosotros. Madre mía, Qué intenso. qué intenso, ¿eh? Qué final de sección más movido. Sí, Increíble. Uf. una, Sí, sí. una vida apasionante la de esta profesora. Pues sí, yo os recomiendo que vayáis a redes sociales porque allí encontraréis una foto de esta buena señora, por decirle buena, ser bueno, ¿no? Con ella. Era buena profesora, pero eso no implica muchas veces ser buena persona. Efectivamente. Pues vamos a la siguiente, vamos a relajarnos un poquito y vamos a hablar de cómo le fue la temporada pasada a Alabama, ¿verdad, Carlos? Pues fíjate que siendo una de sus peores temporadas en los últimos 25 años, yo creo que se alegraron de que Amy Bishop ya no estuviese por el campus, pero una sombra más diáfana que la de Bishop que seguía por allí pululando era la de Nick Saban, ¿no? Al final, Kalen DeBoer, el entrenador en jefe de Alabama, su primera temporada, bueno, pues después de haber triunfado durante 2 temporadas consecutivas en Washington, a los que de hecho metió en la final nacional el año anterior, en 2023, mantuvo el récord positivo en Alabama con 9-4, pero tropezó en la SEC con uno de los peores récords que se recuerdan en este siglo, 5-3. Aún así, eso sí, a punto de entrar en el playoff, tuvo el ranking número 17. Tuvo un muy buen inicio con 4-0 y un triunfo además por 41-34 ante Georgia, que a la postre sería el campeón de esta conferencia, pero después llegó un octubre para olvidar. Perdió contra Vanderbilt por 35-40, contra Tennessee, contra su archirrival por 17-24 y tuvo una victoria mínima ante South Carolina por 27-25 en la que sin embargo los Gamecocks tuvieron una posesión para ganar después de un onside kick, perdón, muy mal ejecutado por parte de la defensiva de Alabama. Cuando por fin consiguieron enderezar el rumbo, bueno, pues cayeron estrepitosamente contra la defensa de Oklahoma, y una Oklahoma que ya recordábamos en el último campus que desde luego no tuvo su temporada, pero su actuación magistral y el mejor momento, el momento culmen de esta campaña lo tuvo precisamente contra los Crimson Tide en un partido, eso sí, que más que por mérito de Oklahoma, no por repetirlo más, no deja de ser cierto, tuvo más que ver la lamentable actuación de Jalen Mills, del hoy quarterback de los Seattle Seahawks, que tuvo 3 intercepciones. Para acabar, además, esta temporada que, aunque en los números pueda parecer victoriosa para el récord que venía desde atrás atravesando Alabama, con Nick Saban, pues no ha sido todo lo buena que se esperaba, pues acabaron cayendo en la Playa Quest Bowl contra Michigan por 13-19. La principal causa, pues bueno, ya digo, más allá de señalar al entrenador en su primera temporada, además un coach que llegaba con muy buenas vibraciones y con muy buenas valoraciones, más con esa llegada a la final que nadie esperaba por parte de la Universidad de Washington, de los Huskies, tiene más que ver con Milroe, ¿no? Con un quarterback que ha tenido hasta 2 intercepciones en partidos clave, contra Tennessee, también contra South Carolina, aunque este acabase en victoria, que fue interceptado en otros 4 encuentros más contra Georgia, contra Vanderbilt, contra Michigan y además acumula 3 intercepciones contra Oklahoma. Sus números desde luego empeoran los de su primera temporada. En esa primera campaña con los Crimson Tide tuvo 2.834 yardas, 23 touchdowns y 6 intercepciones y además sumó 12 victorias. Pero esta temporada, aunque tuvo el mismo número prácticamente exacto de yardas de pase, tuvo esas 11 intercepciones que lastraron ya no solo su temporada, sino todo el programa universitario. Eso sí, mejoró como running back, y es quizá ese dual threat, en este caso one threat, única amenaza que supone a través de la carrera, ya que anotó esta temporada 20 touchdowns nada menos, con sus piernas logrando 726 yardas de carrera. Veremos qué sucede la próxima temporada con estos Crimson Tide. Todo apunta a que será mejor, pero desde luego el inicio de Kalen DeBoer, no confundir ni con Frank ni con Roland, en esta histórica universidad, pues no ha sido el mejor posible.
Pues después de repasar también la temporada como les fue, creo que es el momento, como siempre, seguimos hablando de los jugadores que hay actualmente en la NFL que han pasado por la Universidad de Alabama. Y quiero hacer, si me dejáis, hacemos una primera mención que es a Julio Jones, ¿verdad, Víctor? Julio Jones, todo un crack, sí, se ha retirado este año y un mito de este deporte en NFL y también en la universidad. Pues venga, vamos a hacer un repaso. Si queréis, yo voy diciendo nombres y vosotros me vais diciendo qué os parece o qué jugadores. Y si me dejo alguno, ya sabéis, podéis cortarme. Más o menos vamos a hacerlo por un poco de orden alfabético, tal y como me sale en la web, porque me va a ser más fácil. Y es que me gustaría destacar a Dalvin Tomlinson de Arizona Cardinals. Perdonadme que... vale, sí, a Derrick Henry de Baltimore Ravens. A un jugador que a mí me encanta, el cornerback de Ravens, Marlon Humphrey. Además tiene nombre poderoso, que siempre es... Esto, perdonad que haga pequeño comentario, y es que tengo un amigo que todos los jugadores de la NFL que podían dedicarse a cualquier profesión, como por ejemplo Travis Hunter, que podría ser presidente de Estados Unidos solamente con su nombre. Sigamos. Como hemos comentado, también tenemos a Bryce Jones en Carolina Panthers, tenemos a Jerry Jeudy en Cleveland Browns, Pat Surtain de Broncos, un jugador que creo que le gusta bastante a Carlos Ayuso como Jamison Williams de Detroit Lions, o también Jahmyr Gibbs, también de Detroit Lions, a Josh Jacob de Green Bay Packers, a Will Anderson Jr. de Houston Texans, que me parece un grandísimo edge, a Christian Harris, también de Houston Texans. Un jugador que de su nombre también me parece muy divertido, que es Henry To'o de Texans. A Najee Harris de Chargers, a Tua Tagovailoa y a Jalen Waddle de Miami Dolphins, a Dallas Turner de Minnesota Vikings. Un jugador que su nombre también es divertido y también me parece un jugador muy bueno, que es Kool-Aid McClinsky. Ese nombre de llamarse pobrecito Kool-Aid se las trae. Quinnen Williams de New York Jets, un grandísimo Devonta Smith de Philadelphia Eagles, Mika Fitzpatrick de Pittsburgh Steelers, un quarterback que ahora mismo pues pintaba muy bien en New England Patriots, que pasó por Jaguars siendo quarterback 2 volviendo a casa, y que ahora mismo ha pasado a San Francisco 49ers. Estoy hablando de Mac Jones. Así ya para ir acabando, Calvin Ridley en Tennessee Titans, Brian Robinson en Washington Commanders. Sí, a mí quizás el que más me gusta de toda la lista que has dado, yo creo que uno de los que más me gusta es Patrick Surtain, el cornerback de Denver Broncos, que para mí es uno de los mejores jugadores en su posición de toda la liga. Y luego quería mencionar, bueno, me mencionabas tú también a Jamison Williams, que a mí es un jugador que me gusta muchísimo, me encanta. Yo creo que está ante un año muy importante para él, en el que debe dar ya el paso adelante que se espera y que pase ya a ser un jugador protagonista más que un jugador de complemento. Y por último, dos cositas. Quiero decir, está Henry To'o, que para mí tiene el nombre más molón de toda la liga, el linebacker de Houston Texans. A ver cómo digo esto. Y Bryce Young, que esto quizás suena polémico, que va a ser el año en el que entre en el top 10 de mejores quarterbacks de la NFL. Wow. Top 10, has dicho. Sí, Igual te has Pues, pasado, ¿eh? pues mira, pero meto en top 15, pero creo que va a ser uno de los buenos. te voy a No decir estoy una de cosa. acuerdo contigo, Carlos. Pues yo sí, aunque Bueno, no sirva de precedente, pero estoy contigo en este sentido. A mí me gusta mucho. muy Yo atrevida era un afirmación. jugador en el que confiaba bastante, que bueno, parecía que luego se iba a perder, pero el final de temporada que hizo el año pasado, a mí me volvió a subir mucho las expectativas. Tengo muchas ganas de ver a los Panthers por él y por algún otro jugador.
Y si es capaz de mantener la línea del año pasado, yo creo que va a estar entre los, no sé si 10, 15, pero entre los jugadores que van a ser buenos, buenos quarterbacks. Desde luego es lo que se espera de él y quizá Carolina puede ser su última bala de esta actual regencia, ¿no? De Jenna entrenador, porque una mala temporada de Bryce Young ya terminaría por dilapidar este proyecto y en cambio si empieza a crecer con jugadores jóvenes que tienen especialmente en defensa, pues desde luego van a estar ahí por empezar a luchar en una conferencia, perdón, en una división que cada vez se está poniendo quizá más asequible, ¿no? Ahora mismo Tampa es el rival a batir y nadie lo esperaría, por lo menos al principio de la temporada pasada. A mí lo que me sorprende de Alabama es que desde la llegada de Julio Jones ha tenido una nómina de receptores que todo el mundo esperaba que iban a ser por lo menos los mejores de su clase y que iban a triunfar dentro de la liga profesional y que si vamos recopilando uno a uno, siendo todos primera ronda, se han quedado por el camino sin dejar de ser jugadores, desde luego, que producen, pero vamos repasando Calvin Ridley, que llegó a Atlanta y parecía que iba a ser un jugador determinante y quizá por esos problemas también de salud mental que tuvo, pues luego cuando ha vuelto no ha llegado a dar el do de pecho. Jerry Jeudy tampoco ha sido ese jugador que todo el mundo esperaba. Waddle también, esta última temporada en Dolphins, no sé cómo lo habéis, pero se ha ido quedando. La esperanza de Jameson Williams que comentaba, yo es que de todos ellos solo veo a Davonta Smith como un jugador que sí que está cumpliendo con los cánones que establecidos para su figura dentro de la liga. Y por el lado contrario veo a los running backs, que salvo Derrick Henry, que todo el mundo sabía que iba a ser un jugador apabullante por tamaño y por calidad. Claro, ves que Josh Jacobs, nadie esperaba tanto de él. De hecho, me parece uno de los jugadores más infravalorados viendo temporada a temporada. Consigue de manera constante superar las 1000 yardas, ser un jugador que, sin ser especialmente disruptivo y espectacular, siempre cumple con el objetivo y siempre va sumando. Por ejemplo, Nick Chubb en Browns, y en cambio todo el mundo veía a Nick Chubb en ese estatus de gran estrella de su equipo, y no pasa lo mismo con Josh Jacobs, al que pues, a los Raiders no les costó nada desprenderse de él. Y a mí me parece un jugador que bien quisiéramos, por ejemplo, ahora en los Giants, no ahora, sí el año pasado. Ahora tenemos a Scatterboy y vamos más que de sobra. Pero desde luego me sorprende esa relación, que ves receptores que todos parece que se van a salir, que van a ser el nuevo Julio Jones, ninguno llega a eso, y en cambio los running backs, a la chita callando, pues bueno, van consiguiendo sumar y ser importantes en sus equipos. Y también destacar a Jahmyr Gibbs, ¿no? De los running backs, que también es Cierto, un gran running back de Lions. totalmente. Y uno de los grandes de la liga, yo creo. Y este año, si da un pasito un poquito más para arriba, yo creo que va a estar en el top 3, top 4 de running back de la liga. Quizás ahora tenemos a Saquon Barkley y a Derrick Henry, pero Jahmyr Gibbs está cada vez más cerca de estos dos. Eso sí te la compro. Y luego también un jugador que has mencionado antes, que es Dallas Turner, que yo creo que este año también tiene que demostrar más cosas, porque es un jugador por el que Minnesota Vikings subió en el draft para cogerlo, y que este año ha estado un poquito con dudas, dubitativo, no ha dado lo que se esperaba de él, y yo creo que tiene un año importante delante de sí mismo. Uno de los temas que también nos interesa mucho es saber de todos esos jugadores que han sido seleccionados en el último draft por parte de Alabama. Creo que se merecen un repaso, ¿verdad, Carlos? Sí, si os parece, comentamos un poco cuáles son los jugadores y luego hablamos de los tres principales, ¿no? Porque es verdad que Alabama, una universidad acostumbrada a meter entre 10, 12, incluso 13, 14, rozar ese récord de este año también ha estado a punto de igualar Ohio State. Alabama siempre está entre esos programas que suelen colar los 2 dígitos en jugadores cada año dentro de la NFL y este año, en cambio, se han presentado 9, han sido solo elegidos 7 y en los 2 primeros días apenas 3. En la primera ronda recordamos Tyler Booker, el pick número 12, el guardia que ha acabado en los Cowboys, y Jihad Campbell, el considerado gran robo de este primer día del draft, con el pick 31, que se fue a los Eagles. Y en el segundo día, ya prácticamente al final, en la ronda 3, en el pick 92 del total del draft,
fue escogido Jalen Milroe, este quarterback tan de odios y querencias según con quien hables, y que ha acabado en los Seattle Seahawks. Dejaron para el último día a Malachi Moore, el safety que acabó en los Jets, que Robinson, no es que Robinson, es que se llama así, un Nets que han firmado los Denver Broncos, Robbie Woods, un jugador que aunque aparece como Tyren, es un jugador que han utilizado los Crimson Tide en dos posiciones diferentes y puede que al final los Seahawks lo hayan escogido para terminar jugando de fullback, que es una posición a la que se puede amoldar muy bien. Y luego, por último, ya en sexta ronda, Tim Smith, un defensive tackle que ha acabado en los Colts. Es quizá la baja menos sensible que va a tener la línea de Alabama, que vuelve con todas sus armas, o prácticamente todas, salvo este jugador, para esta próxima temporada. Pues de los que comentas, el Jalen Milroe, yo creo que ha caído un buen equipo para él. Yo creo que tiene a Sam Darnold por delante. Es verdad que va después de la última temporada, es claramente el quarterback uno sí o sí. Pero creo que para hacer el año de transición, de ir adaptándose a la liga del cambio, pues creo que es un buen... Y mira que me tiro piedras contra mí, pero creo que va a ser una buena simbiosis entre Seattle y Milroe. Yo creo que va a haber buena conexión entre ellos. Si ese es el futuro, Alex, puedes estar tranquilo. ¿Sí? Yo, lo poquito que he visto de Alabama, Jay Milroe es desesperante. Es un caos, no, y es que no es ninguna amenaza. Sabes que va a correr, sabes que no va a pasar. Si pasa, la caga. Si corre, le están esperando. Yo nunca lo querría a mi equipo, es muy desesperante. Bueno, no sé, al menos lo último que he estado leyendo sobre Seattle, porque me gusta informarme de los rivales, estaban diciendo que estaba teniendo muy buena conexión, que estaban haciendo muy buenos pases, que estaba preparándose muy bien en estos minicamps. Yo es que el problema que tengo con Milroe, más que la capacidad del pase, que la tiene, porque además ha completado unos pases espectaculares en determinados partidos, especialmente en los fáciles, en esa primera parte de la temporada, pases profundos y con cierta, bueno, pues siendo realmente preciso, ¿no? Al encontrar a su objetivo. Pero luego es que han llegado los partidos importantes y, como dice Víctor, es caótico. Es un jugador que no termina de fiarse de su pase porque va alternando lanzamientos perfectos, sobre todo en profundo, pero como que no tiene bien cogidas las mecánicas para lanzar en corto yardaje y en pases intermedios. Hay pases pantallas que lanza muy bajos. Me recuerda un poco, no sé si os recordáis, a Donovan McNabb de los Eagles, que era un quarterback muy fuerte en lanzamiento profundo, pero que luego en los pases de corto yardaje, cuando salían los tight ends en formación de slot y demás, no de completarlo porque los mandaba excesivamente bajos, vamos, prácticamente al suelo. Y a este jugador le pasa lo mismo, a veces los pasa sobrelanzados, que cuando la defensa es capaz de leerlos, es de donde llegan la mayoría de sus acciones. Y luego es lo que también comentaba Víctor, ¿no? Como no confía en su pase, en cuanto ve un hueco, corre. Y ahí es donde yo creo que Seattle tiene la oportunidad de aprovecharlo. En situaciones de tercer down, donde puedas amenazar con pase profundo, pero también con una carrera que nadie se... Lo que puedes hacer, porque efectivamente es un jugador que tiene un atleticismo brutal. Y a mí, que hay mucha gente que lo compara con Jalen Hurts, creo que es simplemente porque han pertenecido a la misma universidad, pero no tienen nada que ver. Me recuerda mucho más a Anthony Richardson. Puede ganar yardas, no sé si recordáis la primera temporada de Anthony Richardson, que corrió muchísimo, que fue disruptivo en esa parte, pero luego hay que tener mucho cuidado lanzando porque es un jugador que además se pone nervioso. O sea, que no es capaz de gestionar las situaciones de partido complicadas en el lanzamiento. Entonces, bueno, hay que buscarle. Fíjate que se hablaba tanto de Travis Hunter con lo del paquete de jugadas concretas, y creo que al que hay que buscarle un paquete de jugadas concretas para aprovecharle dentro de la liga es a Jalen Milroe. Pero como dije en su momento en el programa del draft, para mí, aunque el potencial de superestrella está, pero en un 5%. El 95% restante es más tirando a bust. Cuando has hecho lo de tercer down, de que puedes salir corriendo, me recordó a Tyson Hill, por ejemplo, de 6, ese tipo Sí, de totalmente. amenaza puntual. Totalmente. Sucedió algo similar en college esta pasada temporada en jugadas muy concretas, pero cuando
se lesiona Quinn Ewers, sale Arch Manning y una vez que recupera la posición Ewers, una vez que llega de nuevo de la lesión, empieza Sarkisian a utilizar a Arch Manning en jugadas muy concretas de third down cerca de la goal line para intentar aprovechar la posibilidad del pase o de la carrera. Creo que con Milrow no es tanto para el goal line, pero sí en esas jugadas que comentas, Víctor, de que como Taysom Hill, que tenía una muy buena potencia en el brazo, que puedan aprovechar para, oye, este chico no sabemos si va a lanzar, si va a correr, si nos van a hacer una wildcat, una jugada de engaño, y en ese sentido creo que puede estar muy bien para despistar a las defensas rivales. A mí el tema de Milrow estoy bastante de acuerdo con lo que decís vosotros y es un jugador que... De acuerdo con lo que decís todos, ¿eh? No solo uno de vosotros. Es un jugador que no me entra especialmente por el ojo porque estos jugadores tan dependientes del físico no para la posición de quarterback es algo que a mí no me acaba de emocionar demasiado. Pero un día sí que, y esto luego le di una vuelta porque tampoco me haya parado a pensarlo, pero un día escuchando a Juan Jiménez, el, uno que fue quarterback, bueno, no sé si le conocéis, pero está en el Capologies y tal, hace un programa hablando normalmente de quarterback y de college y tal. Hablaba de que Milrow, sin gustarle en exceso, sí que tenía las capacidades, tenía todo, él decía que tenía todo lo que no se le puede enseñar a un jugador y que quizás fallaba en lo que sí que se le puede enseñar y sí se le puede entrenar. Y sí que es verdad que tiene un físico es un físico NFL, tiene un buen brazo con potencia, le falta precisión. Encaja bien los golpes, aguanta bien la dureza de esta liga, yo creo que la va a aguantar bien, la va a aguantar de sobra. Entonces sí que de primeras, como decía Carlos, quizás sí que necesitaría un paquetes especiales puntuales para jugadas, pero quién sabe si un buen entrenamiento, una buena formación y adaptándolo a la liga pudiera llegar. Yo creo que no, pero bueno. Yo creo que tampoco pierden nada los Seahawks por jugársela con él donde se la han jugado ya. Si les sale bien, bien. Si no, pues bueno, es una ronda, pero no es una primera ronda, ni mucho menos algo así tan alta. Y oye, si suena la flauta, pues mira, eso que te llevas. Bueno, chicos, ¿qué os parece si vamos ya acabando el programa? No sé si tenéis algo más que comentar para acabar el... Yo solo una cosa, quería recomendar a los indies un partido que me ha llegado por el temido e inquietante algoritmo estos días. El 9 de noviembre del 2019, partido de Alabama contra LSU, en el que podéis ver a los Tua Tagovailoa, Najee Harry, Devonta Smith y por el LSU a Justin Jefferson, Joe Burrow, Ja'Marr Chase. Es un partidazo para disfrutar. Solo eso. Pues tomo Y nota. yo solo quería comentar que la gente que este año que viene siga college y no lo sepa, que muchos ya lo sabrán, pero que no dejen de echar un ojo al receptor de la Universidad de Alabama, ay, que no me sale el nombre ahora, a Ryan Williams, que es un chico jovencísimo que ha sido de primer año esta temporada y que con permiso de Jeremiah Smith, el de Ohio State, probablemente uno de los dos mejores receptores que habrá esta temporada y las siguientes en college. Totalmente, ahí está el futuro de Alabama en este jugador que, como dices, si no existiese Jeremiah Smith, pues sería porque todos los equipos de la NFL sueñan para dentro de 2 temporadas. Este chaval, nada más llegar, para que la gente lo sepa, con solo 17 años, en el mes de septiembre hizo 2 recepciones para touchdown de 139 yardas. O sea, esa fue su presentación en el NCAA. Y claro, lo hizo contra Western Kentucky y habrá quien diga, bueno, contra una universidad pequeña, pues todos, no por nosotros, sino por los jugadores que llegan también rankeados desde el instituto. Pero es que contra Georgia hizo 177 yardas y un touchdown para la victoria de 75. Entonces es un jugador absolutamente brutal, disruptivo, que es capaz de ganar muchísimas yardas después de la recepción y que por tamaño, para hacer una similitud, se parece bastante a Devonta Smith. Tiene una buena altura, son 6 pies, pero es verdad que es extremadamente delgado, solo pesa 176 libras. Es quizá su gran debe y lo que tiene que ir ganando en estas temporadas, un poco más de musculatura sin perder esa velocidad.
Bueno, pues eso también tomamos nota y nos fijaremos mucho esta próxima temporada en él. Pues ya estamos acabando el programa, pues ya solamente me queda decir mm, las últimas coletillas que ya sabéis cuáles son. Carlos Tabernero, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex, y gracias a todos los indies. Y con el deseo y la esperanza de que pronto otro amigo y queridísimo compañero Javi Muñiz. Y tanto, esperemos que pronto tenga que despedirlo también. Pero despedirlo de final de programa, ¿eh? No, no. Carlos Ayuso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex, gracias a Carlos y a Víctor también. Y mandar un abrazo fortísimo a Javi, como ha dicho Carlos, que ojalá pronto le tengamos aquí volviendo a darnos envidia con su viaje por Estados Unidos, por las universidades. Y para acabar, muchas felicidades, Víctor, que hoy, mientras estamos grabando, es tu cumpleaños. Felicidades, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Es un placer estar con vosotros y un fuerte abrazo a Javi. Aquí te esperamos. Y si podéis dejar un mensaje felicitando a Víctor por su cumpleaños, que creo que se lo merece. Qué malo eres. No, No me no. gustan estas cosas. Oh, me encantan, ya lo sabéis. Pues eso, podéis dejar un mensaje ya sea en la plataforma donde estéis escuchando este podcast, que podáis dejar un mensaje felicitando a Víctor, por favor, hacerlo y se lo hacemos llegar todos los mensajes. Pues también podéis dejar vuestros mensajes de felicitación en redes sociales, porque estamos tanto en Instagram, en Blue Sky, en Twitter, en, en TikTok, como @indies. NFL, que podéis enviarnos un email también felicitando a Víctor en indiesnfl@gmail.com y uniros al grupo de Telegram. También allí le podéis dejar la felicitación que tenéis que en la descripción del programa tendréis el enlace para poder entrar. Pues nada, gente, lo dicho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.